¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da gusto saludarles. Quiero otra vez tocar el tema de la violación constante a los derechos humanos en nuestro país, a la tortura en sus diferentes expresiones y manifestaciones. Y lo grave es que el gobierno de Peña Nieto, lejos de reconocer que ésta existe, yo no sé si en forma generalizada o no, pero existe, trata de descalificar al relator de la ONU, al señor Juan Méndez, y pues lo hace casi a través de ataques personales, y ahora también han utilizado al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que está sometido a los intereses del rector José Narro Robles, y este está encuadrado en los intereses del peñanietismo, para que este también descalifique a Juan Méndez. El señor Juan Méndez, el relator, dio a conocer sus conclusiones de las condiciones en las que se encuentra México en el marco de la tortura, que es grave, es muy grave. Y lamentablemente el gobierno no lo reconoce, no quiere aceptar absolutamente nada. Uno que otro caso dice que sí puede aceptar, pero repito, yo no conozco que en este momento haya un general o un militar de alto rango privado de su libertad por la tortura. Un comandante de la Marina, de la Naval, o no sé cómo se llame, de la Armada de México, por esos casos. Un alto funcionario de la Procuraduría General de la República. No hay, habrá a lo mejor privados de su libertad 2 o 3 personas sin mayor rango. La tortura, aunque lo nieguen, es algo que se da constantemente en todas las corporaciones, no nada más en las federales, en todos los regímenes, panistas, perredistas, priistas, esto es permanente. Mire usted lo que quiero yo leerle. Tanto han descalificado al señor Juan Méndez que hizo ya declaraciones y las voy a leer. Dice: el primer día de abril, Juan Méndez hizo pública una carta dirigida al representante permanente de México ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra, embajador Jorge Lomónaco. En respuesta al oficio que el mexicano dirigió el 13 de marzo, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Joachim Rücker, quejándose del relator, fíjese, quejándose del relator y acusándolo de violar el código de conducta, o sea, lo que no le conviene al gobierno de México cuando lo encueran, cuando lo exhiben, pues respingan, reparan y rechazan todo y descalifican a quien hizo un trabajo serio y responsable, porque el señor Juan Méndez tiene una fama de ser un hombre decente, un hombre recto, un hombre honesto que no miente. Bueno, en su réplica, o sea, la contestación que da Juan Méndez, el relator de la ONU, refiere que fue presionado por el gobierno mexicano para que modificara su apreciación sobre la tortura en México. Y en la entrevista con la reportera, es decir, la reportera de Proceso que le hace esta entrevista, agrega que tales coacciones de Gómez Robledo, es el subsecretario de Relaciones Exteriores del Gobierno de México, ocurrieron el mismo día en que terminó su visita de trabajo, el 2 de mayo del año pasado, unos 15 minutos después de que diera a conocer avances de sus conclusiones a funcionarios de dependencias con las que trató en su recorrido de 14 días en nuestro país. Dice el señor Juan Méndez, el relator de la ONU: recibí 3 llamadas en las que muy insistentemente se me pedía que no dijera que la tortura era generalizada, como había aseverado ante muchas agencias del Estado en la conferencia de prensa. Me sentí presionado a cambiar sin razones valederas, por supuesto. Me ha parecido
poco ético decirle al Estado una cosa y al público y a la prensa otra. Él se sostuvo en su dicho. Apunta que 2 llamadas las realizaron directamente Gómez Robledo, el subsecretario, y un funcionario menor que lo hizo a pedido del subsecretario, situación que le pareció extraña, porque durante el encuentro con funcionarios no hubo protestas. En la reunión que se efectuó en la Cancillería mexicana estaban representantes de las agencias con las que me había encontrado. Era bastante amplia, se refiere a la reunión. Cuando dije frente a todos ellos que para mí la tortura era generalizada en México, nadie reaccionó. Fue después, en esas llamadas telefónicas, cuando se me trató de convencer de que no usara ese término. No continuó porque quise leerle a usted lo substancial. Fue presionado por el gobierno de Enrique Peña Nieto para que él cambiara el sentido o suavizara sus declaraciones, resultado de una investigación. Bueno, esto es increíble, que a un relator de la ONU, de la que forma parte el gobierno o el Estado mexicano, se le presione para que diga mentiras, para que se convierta en embustero, igual que las autoridades mexicanas, en este caso de la tortura. La tortura existe y ha existido durante muchos años, y ya no quiero remontarme a la época prehispánica, a la época de la Santa Inquisición, la brutalidad que se dio. Bueno, pues esta sigue existiendo, a lo mejor con métodos y mecanismos más refinados, pero en México claro que existe la tortura. Y se da en todos los niveles, si es tortura física, tortura psicológica. Esto es muy grave, pero no lo aceptan. Yo desde esta modesta tribuna seguiré luchando porque decir la verdad y por sostener que sí existe la tortura en nuestro país, y es una práctica común de todas las corporaciones o agencias federales o agentes federales del gobierno federal, estatal, municipales, para obligar a la gente a aceptar responsabilidades en las que no han incurrido, para arrancar confesiones, para que salpiquen, para que señalen a otros. Esto es muy común y es un tema en el que yo insisto porque a mí me preocupa, y me preocupa que me ocupo de estarlo señalando. Lamentablemente, este régimen se ha caracterizado por negar todo aquello que no le favorece. Él quisiera que se dijera en el extranjero que aquí las cosas están bien, que las corporaciones federales, estatales y municipales no torturan, que hacen detenciones en base a la ley, a la legalidad, cuando sabemos que es todo lo contrario. Aquí convierten a personas en delincuentes cuando ni siquiera han sido sometidas a un proceso, cuando ni siquiera existe una sentencia de por medio. Esto es absurdo. Ya no quiero hablar más de esto, pero aquí la tortura existe. Y desde luego, además del presidente, el que pues constantemente hace declaraciones descalificando, es el señor Meade, el secretario de Relaciones Exteriores, que yo creo que se le olvida que México ha destacado en épocas pasadas con secretarios de Relaciones Exteriores de una gran calidad en el ámbito diplomático, de un gran conocimiento de lo que es el derecho internacional público. Durante muchos años México destacó en el ámbito internacional. México era mediador inclusive en conflictos graves de Estados Unidos con otros países o de otros países de otras naciones que en términos diplomáticos se les llama estados. Siempre México actuó de buena voluntad, fue mediador de buena voluntad para que algunos países en conflicto resolvieran sus diferencias. México tenía una gran categoría en el ámbito internacional, y no ahora como estos sujetos como el señor Meade, improvisados, que lo mismo están en un lugar que están en otro, y que no tienen capacidad ni siquiera para reconocer las cosas graves que existen en materia de tortura. Yo nomás quiero darle lectura a 7 u 8 nombres de quienes fueron secretarios de Relaciones Exteriores de diferentes regímenes mexicanos, que
de veras llenaron, yo no diría de gloria, dignificaron el servicio exterior mexicano. Ahí le van algunos nombres para ver si usted se acuerda de ellos o investiga quiénes fueron y las aportaciones, no solo en materia diplomática, muchos de ellos fueron pedagogos, fueron escritores, fueron intelectuales, no como este señor Meade Curibeña, no sé cómo se apellida. Ahí le van algunos nombres, se los voy a decir: Melchor Ocampo, Guillermo Prieto, Genaro Estrada, hasta hay toda una tradición internacional de la famosa doctrina Estrada. Ángel Ceniceros, quien también fue secretario de Educación Pública en nuestro país, además fue secretario de Relaciones Exteriores. Bueno, cuando yo estudié, a mí me daba orgullo saber que México había tenido personajes de esta calidad, no solo diplomática, moral, política, gente honesta en su comportamiento. Un Ezequiel Padilla, un Jaime Torres Bodet, pedagogo, educador, secretario de Educación Pública y en 2-3 periodos por su capacidad. Fíjese nada más qué nombre les estoy dando. Un Manuel Tello, que también en 2 o 3 gobiernos fue secretario de Relaciones Exteriores, gente que inspiraban respeto y que conocían la materia. Un Padilla Nervo, otra vez aquí tengo a Manuel Tello, y le voy a mencionar, ya para no cansarlo más, a un hombre que fue un talento: Antonio Carrillo Flores. Estos nombres que yo le doy, usted busque en la historia de este país, en los de la izquierda, en los de la derecha, en los del centro, para que vea el reconocimiento que tenían. Bueno, simplemente Melchor Ocampo, un hombre preparado, culto, amante de la naturaleza, de la botánica. Un Guillermo Prieto, imagínese usted a un Guillermo Prieto, a Jaime Torres Bodet, a Antonio Carrillo Flores, pues gente ilustre, y no habrá esta gente que tenemos ahora en el desempeño de una función pública tan importante como son las relaciones exteriores. Y sobre todo, bueno, en este asunto de la tortura, yo creo que deberían de tener un poquito más de, pues ya no sé qué palabra utilizar, si decir vergüenza, pudor, dignidad, y lejos de descalificar a este señor relator de la ONU, pues escucharlo, investigar, atenderlo y no a priori descalificar. Le echan todo el aparato encima y desde luego a periodistas comprados que también arremeten contra él. Pero si se tratara de halagos, no, hombre, ya lo estarían publicando en todos los diarios. Me da mucho gusto saludarlos y seguiremos. Síganme mandando sus mensajes. La próxima grabación le doy lectura a los que hemos recibido. ¿Tú no quieres decir nada, Gustavo? No, de momento no. Bueno, ándale pues. Gusto en saludarlos y muchas gracias por su paciencia.